Bueno, el tema que vamos a ver hoy es la relación entre los pecadores y la justicia. Porque una cosa es el pecado y otra cosa somos los pecadores. Porque los pecadores somos nosotros. El pecado es una cosa y los pecadores somos otra cosa. Ahora, ¿qué relación tenemos nosotros con la justicia? Y este es un tema importante, ¿eh? Y vamos a tratar de entender principalmente cuál es el concepto que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, de la justicia. O sea, ¿qué es la justicia? Y bueno, empecemos charlando. A ver, ¿qué es la justicia para algunos de ustedes? Porque fíjense que generalmente decimos la justicia es la que se aplica a quién, a un pecador. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa la palabra justicia? ¿Qué piensan que es la justicia? Hasta hoy están todos tímidos. Ninguno quiere hablar. Justo se me ocurre, de algo justo. ¿Qué? ¿Qué es la justicia? Por ejemplo, nosotros conocemos acá... Justo, digo, ¿se escucha? Dios es justo, sí, por supuesto que es justo. Ahora, ¿y hace justicia o aplica justicia a Dios? Entonces, fíjense, hablar justicia por justicia es algo que conocemos muy bien nosotros, ¿eh? Porque y hay varios tipos de justicia que se aplica a los pecadores. O sea, nosotros decimos que está la justicia de Dios, y la justicia de Dios se aplica ¿a quiénes? A los que violan la ley de Dios. Porque si hay una ley y alguien la viola, hay algo que tiene que pasar. Porque si no, la ley no existiría. Ahora, también sabemos que hay una justicia que es la justicia de la iglesia, ¿o no? Sí. ¿Dónde está la justicia de la iglesia? El manual de iglesia. ¿Y se aplica a quiénes? A los que violan las leyes de la iglesia. Entonces, todos los dioses tienen su justicia. El Dios de la Biblia, el Dios de Roma, el Dios del falso. No, el mío. Y está la justicia de la iglesia. Adrián, creo que tenés abierto el micrófono. No, es que apagué uno para prender otro y me quedó prendido. Ya lo apago. Ah, bueno. Entonces, está la justicia de la iglesia. Entonces, en nuestra iglesia se aplica justicia. Ahora, ¿pero es la justicia de Dios? Está la justicia de la familia también. Porque en todas las familias hay algún tipo de justicia. Entonces los niños aprenden esa justicia a sus padres. Porque hay leyes en la familia. ¿Quién define esas leyes? Generalmente los padres. Está la justicia de la sociedad. ¿Y se aplica a quiénes? A los que violan las leyes de la sociedad. Entonces, todas las sociedades tienen este tipo de leyes y tienen justicias. Por ejemplo, si cualquier tipo de sociedad, incluso las sociedades secretas, está la justicia del Estado, a los que violan las leyes del Estado. Está la justicia de los afectados o los que se sienten afectados, y esa es nuestra justicia. Entonces, fíjense que esto existe. Entonces, es un concepto, el de justicia, que impregna toda nuestra actividad, toda nuestra vida, todos nuestros vínculos. Porque nosotros tenemos vínculos. Entonces tenemos, digamos, en el caso mío, tengo esposa, tengo hijos, tenemos padres. Ahora, ¿cuál es la justicia nuestra? Porque en el fondo, lo importante es entender cuál es la justicia de Dios, porque la justicia de la iglesia la entendemos, la de la familia también, la de la sociedad, la justicia del Estado.
nuestra justicia, y nuestra justicia es particular. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes se escuchó decirle a alguien qué haría si alguien hace eso? Por ejemplo, yo escuché algunos comentarios. Si a mí me hacen eso, no sabe lo que le espera. Entonces, ¿por qué? Porque el que dice eso sabe lo que va a hacer, sabe cuál es lo que va a aplicar, una justicia. Entonces, eso es lo importante. Entonces, entender cuál es el concepto de justicia. Y especialmente nuestra justicia. Porque esa es la ley que tenemos escrita en la mente del corazón. La justicia de Dios tiene que ver con lo que Él hace, con lo que tiene escrito en la mente del corazón frente a diferentes circunstancias. Y lo que hacemos nosotros es lo que nos sale del corazón cuando nos encontramos frente a una circunstancia y creemos que somos afectados por algo. Y ahí viene nuestra justicia. Entonces esto es importante que lo entendamos porque todos los días hacemos cosas. Y esas cosas están justamente determinadas por lo que nosotros creemos que es la justicia. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué hacemos con un pecador? Por ejemplo, cuando hay abuso. Eso es lo que salió el otro día que planteamos, ¿no? Se planteó ¿qué hacemos en el caso en que hay abuso? Y nosotros nos viene a la mente enseguida un montón de cosas. ¿De dónde vienen? De todos los tipos de justicia que vimos, que hay en la sociedad, en la iglesia, en la familia, lo que pensamos que es lo que Dios haría, la justicia de Dios, etc. Entonces tenemos algo en la mente que es lo que pensamos que hay que hacer. Por ejemplo, cuando hay adulterio. A ver, ¿qué haría alguna de las mujeres que está escuchando? No le voy a pedir que lo digan, ¿cierto? Algunas de las hermanas, si su esposo comete adulterio. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si nuestra esposa comete adulterio? ¿Qué haríamos? Y bueno, o en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que nos encontramos que lo que vino Jesús es a deshacer la obra del diablo, porque no es la obra de Satanás, escribir otra cosa en nuestra mente y en nuestro corazón y buscar que apliquemos su justicia, la justicia del príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Por supuesto que todo esto es algo muy delicado. ¿Y qué hacemos en estos casos? Entonces, lo que Dios nos dijo, justamente, nos mostró los principios que tienen que regir nuestra conducta, algunos. Y nosotros tenemos que buscar entender cómo aplicarlos. ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, en Lucas 6, 35 al 37, que lo tenemos registrado. Amad, pues, dice, a vuestros enemigos. Ahora, ¿quién es nuestro enemigo? El que nos hace mal. El que busca hacernos mal. No el que de casualidad nos hace mal. El que nuestro enemigo es el que busca destruirnos. Que nos busca hacer el mal. Y Jesús dice, pues, amad, pues, a vuestros enemigos. Y haced bien. Y háganle bien a los enemigos. Ahora, pero esa no es nuestra justicia, o sí es nuestra justicia. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Ahora, estas cosas que Jesús predicaba eran imposibles, y él sabía que era imposible para nosotros, simplemente era una forma de enseñar lo que Dios quería hacer con nosotros. O sea, quería que en nuestro corazón hubiera amor, y amemos a los que nos hacen mal. Amad a vuestros enemigos, y haced bien, y hacerles bien. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. O sea, ¿qué significa ser benigno? Hace el bien.
¿Con quiénes? Con los ingratos y malos. O sea, ¿qué es lo que Dios hace? Les hace el bien a los malos. Entonces uno se encuentra con esto y dice, bueno, ¿es justo Dios haciéndoles bien a los malos? Como está en Mateo 7, y Jesús dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfectos. Y aquí en Lucas está registrado, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y sigue diciendo Jesús, no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados. Porque los juicios del hombre, ¿qué hacen cuando se juzga a un pecador? Se lo condena. Y dice Jesús, perdonad y seréis perdonados. Ahora, ¿qué significa perdonar? Porque tenemos que entender bien de qué está hablando Jesús. Por eso tenemos los ejemplos. No juzguéis, no condenéis, perdonad. Eso es lo que Jesús nos dice. Entonces, y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos enfrentamos a un pecador. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que hay que perdonar cuando hay abuso? ¿Mm? ¿Hay que perdonar cuando hay abuso? ¿Qué opinan? Entonces, ¿qué es el perdón? Sí, hay que perdonar, pero la solución no siempre es quedarse al lado de la persona. O sea, uno puede ayudar desde afuera, con amor, pero desde afuera. Pero si el abuso se va a seguir manteniendo por el estar, por ejemplo, en la misma casa, no convivir con eso, porque le está dando siempre el pie para que el otro siga pecando. No, seguro, seguro. O sea, porque perdonar es perdonar lo que hizo, la otra persona hizo. Ahora, pero hay que hacer algo, no hay que quedarse inmóvil, porque Dios no soporta el pecado. Entonces, si hay algo que está mal, una cosa es que Dios perdone, pero ¿cuándo Dios perdona? Y eso tenemos que verlo bien. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Entonces, pero Jesús nos dice que perdonemos todo. El adulterio, tenemos que perdonar. Ahora, que perdonemos es una cosa, pero ¿qué hacemos? Perdonar tenemos que perdonar. ¿Y qué más hacemos? Entonces, por Jesús nos dice, tenemos que aprender a perdonar. Ahora, ¿y por qué perdonamos? ¿Y por qué Dios nos perdona? ¿Qué pasa cuando alguien peca? Entonces, vamos a ver lo que Dios dice. Porque el que peca es víctima ¿de qué? Del pecado. Porque es esclavo del pecado. Entonces, por eso Dios dice que Él ama al pecador. Pero, ¿qué pasa? Como dice Elena, odia al pecado. O sea, si hay algo que a Dios no le gusta, es el pecado. Pero por supuesto, Él diferencia claramente entre el pecado y el pecador. Y nosotros tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, como Dios ve. Y entonces vamos a tener misericordia del pecador. Por eso nos dice Jesús, sed pues misericordioso. ¿Con quién? Con el pecador. Como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Con quién? Con nosotros, somos pecadores. Ahora, y hay algo que nos dice también, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque a nosotros nos gusta juzgar a otros. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, si nosotros condenamos a alguien porque cayó y pecó, y no estamos haciendo bien. Ahora, porque Dios nos pide que seamos misericordiosos con esa persona y entendamos lo que le pasó y busquemos ayudarlo. Y busquemos justamente al pecador restaurarlo. Tenemos que hacer algo con el pecador. Ahora,
¿Cuál es, por ejemplo, la justicia del Dios de la Iglesia Católica? Es, ¿qué cosa? Justicia es castigo. ¿Mm? A ver, ¿hay algún católico que haya ido alguna vez a confesarse a la Iglesia Católica antes de ser adventista? ¿Que nos pueda contar bien cómo es el tema, cómo es el proceso? Yo no soy católico, pero tengo entendido que cuando alguien peca, que no soy ni fui, bueno, nunca. Tengo a mi esposa que sí, pero bueno, que ella fue. Hola, Cristian. Sí. Escúchame, el tema es así. Y yo justo el otro día lo estaba hablando con alguien y me di cuenta, cuando uno va y se confiesa ahí con el cura te dice, bueno, hiciste tal cosa, entonces te manda a rezar una cantidad de Padre Nuestro, Ave María y alguna otra cosa más, pero de castigo. O sea, no es algo lindo rezar para el católico. O sea, no es, por ejemplo, un Padre Nuestro para el católico no es algo que es un gozo de decir, uy, son las promesas del Padre. No, te dicen, rezá 10 Padre Nuestro, 8 Ave María, pero como algo como cuando en la escuela haces una macana y te mandan a escribir en un pizarrón 1000 veces algo, ¿entendés? Sí. Es todo castigo. Es una penitencia, Claro. es un castigo. ¿Por qué? Porque cuando alguien va, ¿qué dice el sacerdote? Bueno, te absuelvo, te perdono, yo te absuelvo. Ahora, ¿de qué? Entonces, si un católico va y se confiesa, ya no va al infierno, pero tiene que pagar. Tiene una penitencia que hacer, depende de lo que le ponga la Iglesia Católica. Y la tiene que pagar. O sea, él tiene que pagar. O sea, es un pago. Tiene una deuda y el Dios de la Iglesia Católica le cobra esa deuda, se la va a cobrar y la va a tener que pagar. Como dice la Iglesia Católica, vivo o cuando muera. Simplemente si alguien fue y se confesó y el sacerdote lo perdonó, no va al infierno, pero si no pagó, va a pasar por el purgatorio. Ahora, por eso, ese es el concepto que existe entre nosotros y tenemos que ver dónde viene. O sea, la justicia del Dios de la Iglesia Católica es el castigo a los infractores de la ley. Se satisface su justicia con el castigo. Cristian, Sí. yo por lo general me pongo a escuchar la Biblia, ¿viste? La pongo en audio y me topé con un versículo que ya lo conocía, pero que es 1 Corintios 5:11. Dice, más os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Yo digo, eso no tiene mucho que ver con el amor, me parece. O sea, me quedé pensando en ese versículo y yo digo, si alguno de esos hermanos está luchando contra la avaricia, digamos, ¿por qué no me van a desglosar y no van ni comer conmigo, digamos? Eso es lo que me quedé pensando, ¿no? Entonces, ahí en nuestra Biblia, que es la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, hay muchos versículos que fueron tocados para dar soporte a qué? A la doctrina de Roma. Entonces hay que analizarlo bien cada caso, ¿no? Hay que ponerlo todo línea sobre línea para ver, por ejemplo, esta justicia que está puesta en Mateo 18, por ejemplo, ¿no? Y que Roma la define en su catecismo, en la Enciclopedia Católica, podemos ver cuál es que ella dice que Jesús le dio autoridad para qué, para castigar y para extirpar la herejía de la iglesia, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Entonces hay que analizar la palabra de Dios teniendo en cuenta que son los cadáveres de los dos testigos, para ver qué es lo que realmente está de acuerdo con todo así dice Jehová y qué cosa es algo que es extraño a la palabra de Dios. Pero lo que enseña Roma justamente que la justicia de su Dios es el castigo. Entonces, cuando hay un juicio, es para determinar el castigo que tiene que recibir una persona. Y por supuesto, un católico se niega a eso. ¿Y qué dice un católico? Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, y lo repite. Y ninguno quiere que se le diga lo que Jesús dice, porque hombre bueno no hay uno.
Nosotros tenemos algunos amigos y bueno, cuando se habla de este tema, yo soy bueno o yo soy buena. Ahora, ¿por qué? Porque está este concepto y nadie quiere ser castigado y tienen terror a caer en las manos de ese Dios, porque ese Dios castiga. Entonces no quieren verse como deudores. Entonces, está también la justicia de la Iglesia Católica, por ejemplo, que es el castigo. Entonces, cuando uno va, como contaba Adrián, al sacerdote y confiesa sus pecados, el sacerdote dice, yo te perdono, pero tienes que hacer esto, hay que pagar esto. E incluso la Iglesia Católica vende indulgencias para ese castigo. Entonces, porque uno puede pagar. Entonces, uno puede tener la indulgencia, que es una tarjeta prepaga para pagarlo por los pecados. Entonces, yo tengo prepago 2 años de indulgencia. Y así se vende. Entonces, teóricamente, la Iglesia Católica, ¿qué vende? ¿Qué es lo que vende la Iglesia Católica? Ella dice que es la depositaria ¿de qué? De los dones de Jesús. Y entonces ella vende eso. Ahora, o aplica el castigo. Esa es la justicia de la Iglesia Católica. Entonces, y en algunos casos, ¿qué hace con los herejes? Los quemaba vivos. O tomaba a un hereje, lo llevaban los jesuitas y lo torturaban hasta que confesaba. Y una vez que confesaba, le aplicaban el castigo, lo quemaban. Porque ahí está el proceso de la Iglesia Católica de la confesión del pecado. Y si la persona no quiere confesar, lo tortura hasta que confiesa y después lo quema. Ahora, pero esa es la justicia de Dios, esa es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con una madre que es católica? Y probablemente va a aplicar lo mismo. Entonces, va a estar la justicia de una familia católica. ¿Y cuál va a ser el castigo? La penitencia, el castigo. O sea, el chico tiene que confesar y después se le aplica un castigo. Y tiene que pagarlo el castigo. Ahora, y así, eso va quedando grabado en la mente de todos, porque esa es la cultura que va quedando grabada. Entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa en una relación matrimonial? Si el esposo o la esposa, para uno de los dos, cometió algo, ¿cuál es la justicia? Tiene que recibir un castigo. Entonces, o si un hermano o un amigo, ¿vale? Entonces eso es lo que va permeando nuestro carácter y se refleja en nuestros vínculos. Todos nuestros vínculos tienen esto, pues estamos contaminados. ¿Cuál es la justicia de la sociedad católica? El castigo. Porque ¿qué hacen? Apartan a un pecador. ¿Cuál es la justicia de un Estado católico, como el argentino? ¿Qué justicia tenemos en Argentina? Es la justicia del derecho greco-romano. O sea, el derecho nuestro proviene del derecho greco-romano. Y la justicia es el castigo a los infractores de la ley. ¿Qué tenemos? Se juzga a alguien, si se lo encuentra culpable, es castigado. ¿Y qué hay? Una lucha para que los jueces no fallen en contra de un infractor. Entonces, hay un problema, nosotros conocemos cómo está la cosa en nuestro país. Todo eso, ¿por qué? Y unos luchan para que se castigue a uno y los otros luchan para qué. Y la justicia es ¿qué cosa? Un instrumento para castigar a otro, a un adversario político, a lo que sea. Pero esa es la justicia del hombre. Por eso Dios dice que todo esto ¿qué es? Es trapo de inmundicia. O sea, porque acá se refleja ¿qué cosa? Al Dios de Roma. En nuestra justicia, en todo esto, en toda nuestra sociedad está reflejado ¿quién? Baal. Eso es lo que está reflejado. Y en nosotros también. Ahora, ¿cuál es nuestra justicia? Y fíjense, nuestra justicia viene de qué? Si uno se fija, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien nos hace algo? ¿Qué justicia aplicamos? ¿Qué nos sale naturalmente? Hola, Cristian, una cosita. Sí. Puede ser que
a veces en realidad un caso, por ejemplo, ¿viste cuando hay algún caso policial y demás y la familia pide justicia, y en realidad lo que piden es venganza, no piden justicia, piden una venganza. Bueno, pero esa es la justicia en la que creen, que el otro pague. Entonces, cuando pagó, se hizo justicia. O alguien estuvo preso y salió, dice, yo ya pagué. ¿No escucharon eso? Yo ya pagué por mis pecados, por lo que hice. Yo ya pagué. Porque esa es la justicia. Ya pagué. No tengo deudas con la ley, con la justicia. Entonces, a eso llamamos justicia. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos leyes penales, por ahí justamente se llaman penales. ¿Por qué? Porque establecen una pena al infractor. Entonces, el que roba tiene tanto, el que hurta es una cosa, el hurto es una cosa, el robo es otra cosa, lo que sea, y hay penas. Por supuesto, el que miente, no hay pena para el que miente, pero para Dios no hay diferencia entre un mentiroso y un... Pero bueno, esta es la justicia humana, que para Dios es un trapo de inmundicia. Ahora, pero esto es lo que afecta a nuestros vínculos, nuestras relaciones. Porque la justicia de la Iglesia Católica está en la Iglesia Adventista. Cuando uno lee el manual de Iglesia y se encuentra con lo mismo. Ahora, ¿por qué nos encontramos como lo mismo? Porque creemos en el mismo Dios, ese es el problema. Y la justicia, el Dios de la Iglesia Católica, fue introducida en la Iglesia Adventista. Ahora, y nos afecta a todos, a nuestra justicia, a nuestros chicos, a los niños que son educados de modo. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y para darnos cuenta, tenemos que conocer al Dios verdadero. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de quién? ¿De qué Dios? ¿De Baal o de Jehová? Entonces, tenemos que verlo eso. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Entonces, fíjense, acá está, un católico va a responder lo que dice el catecismo. ¿Qué pasa? Hay un juicio, fíjense ahí, somos medidos, porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Y nadie se escapa a ese juicio. Que es inmediato a la muerte, hay un juicio inmediato a la muerte, no somos medidos. ¿Y qué pasa? Ahí viene la justicia de Dios, y ese Dios creó el infierno para aplicar su justicia. En su uso teológico, infernos es el lugar de castigo después de la muerte. O sea, porque la justicia es castigo. Entonces, después de la muerte, Dios te va a castigar. Si no pagaste ahora, vas a pagar después. Y los teólogos, como esto lo conocemos, distinguen 4 significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, ¿no? O lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios o hombres. Entonces hay un juicio y somos condenados, según la Iglesia Católica, a ir al infierno. Y ahí vamos a ser castigados. Entonces acá están los pobres condenados, son tirados al infierno. Y ahí sufren el castigo. Pero como vemos en esas imágenes, y ahí quién están los demonios que se divierten torturando a los que van a ese lugar. Y esto está en la enciclopedia católica. Son imágenes de la enciclopedia católica y palabras de la enciclopedia católica. Está el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo, de vuelta. Hay castigo para los que mueren con el pecado original, pero esos bebés. Entonces este Dios castiga a estos bebés inocentes que ni siquiera llegaron a tener raciocinio por el pecado original. Y eso es una aberración. Entonces, ¿quién quiere caer las manos de este Dios, en la justicia de este Dios? Quiere escaparse, por supuesto. El limbo de los padres, limbus patrum, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo. Pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. O sea, este Dios los estaba castigando. ¿Hasta qué? Hasta que se satisfizo su justicia y castigó a Jesús por ellos. Entonces dejó castigarlos a ellos porque ya se descargó con Jesús. Purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda. Fíjense, porque tiene una deuda.
porque va sacerdote y yo te perdono, pero tenés que pagar la deuda. Tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. Entonces, ¿qué hace? Este Dios se cobra satisfacción. ¿Y qué hace? Los hace sufrir. ¿Cómo se cobra? Usa el sufrimiento. Los purifica con fuego, como va el Moloch. Hasta que después, cuando ya pagaron, recién ahí puede ejercer misericordia y sacarlos del fuego. Y esta es la justicia de un católico, porque este es el Dios de la Iglesia Católica. Entonces así aprende justicia. ¿Y qué justicia va a aplicar un católico? En sus vínculos. Con sus amigos, con cónyuge, con sus hijos, con todos sus conocidos, con sus hermanos. ¿Qué justicia va a aplicar? Ahora, por eso esto afecta mucho a nuestras relaciones, a nosotros nos afecta. Por eso Dios dice, promete escribir su ley, su justicia. Por eso bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? No que Dios castigue a otro. Porque eso es otra cosa, ese no es el Dios verdadero. Entonces ahí está el tema. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Qué hace Dios con los pecadores? ¿Qué es lo que busca Dios? Y no tiene nada que ver con esto. Porque un católico cree esto y tiene miedo a esto, por supuesto. Y si tiene plata, va y compra eso. Y si puede, paga una indulgencia plenaria por todos los pecados que pueda tener durante toda la vida. Entonces, si ya tiene la indulgencia plenaria, ya pagó por todo, lo único que tiene que hacer cuando peca, va al sacerdote, se confiesa, y el sacerdote le dice, bueno, tenés que hacer esto, pero ya está, tengo la indulgencia, no lo hago, pues ya pagué. Yo ya pagué. Como el que sale de la cárcel dice, yo ya pagué, el que tiene indulgencia dice, yo ya pagué, y listo. Y sigue feliz. Ahora, pero está siendo engañado. Porque esto es una barbaridad. Pero eso es lo que hay. Ahora, ¿qué pasa en nuestra iglesia? Porque fíjense que nosotros en nuestra iglesia, ¿qué enseñamos de cuál es la justicia de Dios? Ahora, estos son unos párrafos que están en el libro La Trinidad. Por ahora está hablando de la deidad. Hay unos cursos de Casa Editora que están hablando de eso. Bueno, la Casa Editora Sudamericana publicó este libro, La Trinidad. Y ahí los autores dicen, el amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia. Que hay que satisfacer completamente la justicia. ¿Y cuál es la justicia de esta? Antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Pero acá está hablando del Dios de Roma, que hasta que no se satisface completamente la justicia, no lo saca del purgatorio. Es lo mismo. Hasta que no se satisfizo su justicia, tenía a los padres, ¿dónde? En el limbo. Pero este es el mismo Dios, porque es el Dios de Roma, es el Dios de la Trinidad, no hay ninguna diferencia. Entonces, acá queda claramente identificado que estamos hablando del Dios de Roma. Sin embargo, dicen, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? Y dice, Dios te ama, pero te quema vivo, pero te ama. ¿Cómo es la cosa? ¿Necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, como una exigencia necesaria del amor de Dios antes de, fíjense, antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores, antes de poder sacarlos del purgatorio, tenía que ser satisfecha su justicia. ¿Y qué responden nuestros teólogos? Fíjense, y terminan diciendo, libro de la Trinidad, página 257. Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. Entonces, ¿cuál es la justicia de este Dios? El castigo del pecado. Entonces, ¿cuándo se satisfizo esa justicia? La amante justicia de Dios. Cuando Dios castigó a Jesús. Y entonces quedó satisfecho. Cuando mató a Cristo. Entonces, con la muerte de Cristo, se satisfizo la justicia de este Dios, porque la justicia era castigo. Ahora, pero este es el Dios de Roma.
¿no? Pero esto es lo que se enseña en la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque se nos hace adorar al Dios de Roma. Esto es, como Jesús dijo, que estaríamos comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Porque después se cumplió toda la profecía. Entonces, si nosotros creemos esto, ¿cómo vamos a manejar nuestras relaciones? ¿Con esta justicia? Ahora, ¿pero quién es el que hace esto? Fíjense, esto apareció el sábado 27 de febrero de este año, en unas lecciones de nuestra escuela sabática, donde ahí aparece Jesús recibiendo el castigo por el pecado, como enseña el libro de la Trinidad. Entonces ahí Dios satisfizo su justicia, se descargó en Jesús. Y ya está, ahora nos puede ofrecer su amante justicia. Su amante perdón. Pero si Jesús ya pagó, no nos tiene que ofrecer nada. Porque ya Jesús pagó, no tenemos nada que pedirle perdón a Él. Porque Jesús ya pagó por nosotros. Entonces, estos son los conceptos que está en nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con ese Dios? Y tenemos que tener un escudo para que nos caiga un rayo. Y por supuesto, no queremos saber nada con ese Dios, nos escondemos detrás de ese Jesús. Entonces, ese es el tema. Ahora, si ese Dios es nuestro modelo y nosotros somos como ese Dios, entonces, cuando en una relación tenemos un problema, tenemos que aplicar justicia. Y hay que aplicar esa justicia. El que nos hizo algo tiene que pagar. Y hasta que no se produzca el castigo por esa deuda, no hay justicia. Y eso es lo que pasa en las relaciones. Porque este concepto destruye los vínculos. Y no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Porque el amor, como dice Pablo, es el vínculo perfecto. Ahora, y el amor todo lo soporta. ¿Por quién? Por la persona amada. Entonces acá hay un concepto muy, muy grave. Y es grave que esto esté en la iglesia adventista, pero está. Porque están los lobos vestidos de ovejas. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender cuál es la verdadera justicia para conocer al Dios verdadero y poder ser como nuestro Padre que está en los cielos, perfectos como Él. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Fíjense, el del Dios verdadero, de Jehová. Éxodo 34, del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, su carácter, lo que él hace. ¿Cuál es su justicia? Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea, ¿qué hace? Es misericordioso y grande en misericordia. ¿Y qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Es el perdón al que no merece misericordia. Que guarda misericordia a millares, que perdona. ¿Qué cosa? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero el perdón de Dios no es como el de la Iglesia Católica. Ahora, si Dios perdona, ya está. No tenemos que pagarle nada. El perdón es verdadero, que perdona, fíjense cosa, la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Pero qué? Fíjense, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora, ¿a quién perdona? ¿Y a quién no? Al malvado no lo perdona ni lo tendrá por inocente. ¿Y quién es el malvado? El que ama la injusticia y que no se arrepiente de sus pecados. Ahora, al que se arrepiente de sus pecados y se da cuenta de los pecados y está arrepentido y quiere ser limpiado, Dios lo perdona. Gratuitamente, por gracia, no le pide nada a cambio. Y no tenía que esperar que muriera Jesús para que lo perdonara. Ya lo estaba perdonando. Pero de ningún modo tendrá por inocente a quién, al malvado, al que ama el mal. Porque el perdón de Dios es justo, porque Él se lo ofrece gratuitamente al que realmente está arrepentido y quiere ser perdonado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Para qué? Para perdonarlos y hacer misericordia. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos se apartan de él por varias generaciones? Deja de llamarlos.
Entonces, ¿dónde se manifestaba la justicia de Dios? En el santuario. Ahora, ¿qué castigo había acá para los pecadores en el santuario? Venía un pecador, traía su ofrenda ante Dios, confesaba sus pecados sobre la víctima inocente. ¿Y qué pasaba? Y si era sincero, Dios lo perdonaba. Era limpio de sus pecados y se iba limpio de pecado, y sus pecados eran cargados en el santuario. ¿Y qué castigo recibía el pecador? Ninguno. Era perdonado. O sea, en vez de un castigo, ¿qué recibía? Una bendición de Dios. Porque se había reconciliado con Dios y antes de eso se había reconciliado con su hermano. Pues porque eso es lo que Dios busca en su ley. Esa es la justicia de Dios. O sea, Jehová busca reparar el daño que el pecado produce en todos nuestros vínculos. Eso es lo que Dios busca, reparar, no destruir, no castigar. Porque sabe que estamos enfermos. Y el pecado es nuestro COVID, digamos, que destruye todo nuestro corazón, produce inflamación, los pulmones, etc. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Destruye nuestros vínculos y nos destruye a nosotros. ¿Y qué busca Dios? Reparar. La justicia de Dios es reparar el daño que el pecado produce en todos nuestros vínculos. Porque el vínculo perfecto es el amor. Pero cuando entra el pecado, destruye eso. Y busca, justamente lo que Dios busca, la reconciliación entre los hermanos, y busca que nos reconciliemos con Él. ¿Por qué es el objetivo de Dios? La reconciliación, el restablecer y sanar nuestros vínculos. Eso es lo que Dios busca. Busca sanar vínculos enfermos. La relación entre los hombres y entre los hombres y Él. Por eso Jesús claramente lo enseñó. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, que tenés un problema en el vínculo con tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda ahí, reconcíliate primero con tu hermano. O sea, ¿qué es lo que Dios busca? Que nos reconciliemos con nuestros hermanos, que restablezcamos ese vínculo. ¿Para qué? Para que nos gocemos con nuestro hermano. Si hay un problema y ese problema se soluciona, ¿qué va a pasar con nuestro hermano? Y vamos a estar contentos con él. Y no nos vamos a esconder de nuestro hermano cuando pase. Reconcíliate primero con tu hermano. O sea, ¿qué busca Dios? Eso, restablecer los vínculos. Que haya amor y que se sanen nuestros vínculos. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque eso es lo que Dios busca. Ahora, ¿qué hace Satanás? No. ¿Qué dice un católico? Yo ya arreglé todo con Dios. No tengo nada que hablar con este tal para cual. Yo ya arreglé todo con Dios. Él le hizo algo a su hermano, pero él dice, no, yo ya fui sacerdote, ya pagué, arreglé todo con Dios, no tengo nada que hablar con él. Y eso es lo que hace Satanás, destruye los vínculos y crea justamente una falsa religión que crea un falso bienestar en los hombres y hace que los hombres se sientan contentos y no les importe el vínculo con sus hermanos. O sea, ¿qué crea? En el fondo lo que crea es, digamos, para decirlo así, personas psicópatas que no les importe, justamente no tengan nada en el corazón, de un corazón de piedra, que puedan hacerle mal a su hermano y no les importe. Que se parezcan cada vez más al príncipe de este mundo. Ahora, ¿pero qué dice Jesús? Reconcíliate primero con tu hermano. O sea, ¿qué pide Dios? Pide que nos arrepintamos y que hagamos algo, que sigamos el camino establecido en la ley de la gracia, ¿no? Como lo tenemos en Levítico 6, del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, en alguna, y las describe y termina diciendo, en alguna de todas aquellas cosas en la que suele pecar el hombre, porque el hombre constantemente hace esto. Entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿a quién? A su hermano y a Dios. ¿Qué tiene que hacer?
restituirá aquello que robó. Si robó, tiene que devolvérselo a su hermano. O el daño de la calumnia. Y si calumnió al hermano, si levantó falso testimonio, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es uno de los mandamientos de Dios. No tenemos que levantar falso testimonio contra nuestros hermanos. Pero a veces nos acostumbramos a decir de todo a nuestros hermanos. O el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido cayó. Porque si encuentra algo perdido y se lo guarda, eso está mal, no es de él. O todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. O sea, ¿qué tiene que hacer? Como Jesús dijo, tiene que ir a la persona a la que dañó, confesarle lo que hizo, pedirle perdón y restaurar, restituir. Y después que se reconcilió con su hermano, y añadirá a ello, dice, la quinta parte del día de su expiación, y para expiación de su culpa, porque una cosa es reconciliarse, pero como violó la ley, tiene una culpa. Ahora, Dios lo va a limpiar. Traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón. ¿El perdón de quién? De Dios. Porque ya su hermano lo perdonó, ahora obtendrá el perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Y qué pasará con esa culpa? Porque Dios busca que justamente esos vínculos se sanen, y para eso Él carga el pecado. ¿Quién va a pagar la deuda? Dios no le va a cobrar nada al pecador. Él se compromete a pagar por amor, como dice en Isaías 43, 23, 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. O sea, cuando venís al templo a ser perdonado, no traes una ofrenda para mí, no como animales. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Ese es el Dios verdadero. Él se hace cargo de pagar. No es como dice la Iglesia Católica o nuestros teólogos, que hasta que no pagó Jesús, no. Jehová cargó nuestros pecados. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque si este es nuestro Dios, y la imagen de este Dios tiene que ser reflejada en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con nuestros deudores? ¿Le vamos a reclamar? ¿Vamos a ser católicos? ¿O como el Dios de Roma? ¿Vamos a buscar que se aplique la justicia al Dios de Roma? No. Vamos a perdonar como Dios perdona. Ahora, ¿por qué? Porque lo que más nos va a importar es la reconciliación. Si amamos a nuestro hermano, lo que nos importa no es el daño que nos hizo, sino reconciliarnos con Él. Si amamos a Dios, lo que nos importa es nuestra relación con Dios. Y ese es el verdadero amor. En eso se manifiesta el verdadero amor. Entonces, en nuestras relaciones, en cada una de nuestras relaciones, en cada uno de nuestros vínculos, ahí se manifiesta justamente si tenemos amor en nuestros corazones o no lo tenemos. Porque el que daña a su hermano tiene el pecado, porque cuando daña es porque está buscando el bien propio u otra cosa, y no se preocupa de su hermano, y le produce mal. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona se arrepiente? Y si entiende la ley de Dios, va a buscar reparar el daño que le hizo. Si no lo busca reparar, Dios no lo puede perdonar. Si mira para otro lado como católico y dice, yo ya arreglé todas mis cosas con Dios, está equivocado, porque Dios no lo perdonó, porque no se arrepintió y no reparó el daño y no se reconcilió con su hermano. Tiene que buscar reconciliarse con su hermano, porque el que realmente está arrepentido tiene que sentir justamente el dolor de eso y lo que le pasó a su hermano, que quedó herido. Ahora, pero el perdón de Dios es seguro. Y por eso, no solo eso, sino que ahora se abrió un camino nuevo y vivo. ¿Para qué?
para que podamos vivir con Él, para que nos reconciliemos con Él. Por eso nuestra misión es el predicar el Evangelio de la reconciliación, porque Dios en el Antiguo Testamento pedía que nos reconciliemos con nuestros hermanos, pero ahora tenemos que predicar el Evangelio de nuestra reconciliación con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nació de nuevo. ¿Por qué? Porque se abrió un camino nuevo y vivo y ahora puede entrar a la presencia de Dios y vivir en el lugar de Jesús, donde vivía Jesús como Hijo de Dios. Porque ya murió el Cordero de Dios, está dispuesta la fuente donde podemos lavar nuestras ropas y vestidos del Cordero entrar a casa de Dios. Y Dios puede venir a morar en nosotros. Y esa es la verdadera reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nació de nuevo. Ahora Dios está escribiendo su ley en la mente y el corazón de Él, para que ame, para que se vincule como Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba donde en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién los perdonaba? Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué eso es lo que tenemos que predicar? Para que el mundo entienda el amor de Dios y que lo que Dios busca es que nos reconciliemos con nuestro hermano y con Él. ¿Y cómo nos reconciliamos con nuestro hermano? Haciendo lo que Dios dijo. Si somos conscientes que le hicimos algún daño, lo ofendimos, lo insultamos, le gritamos, cualquier cosa, tenemos que reparar ese vínculo. Y después tenemos que ir a Dios y reconciliarnos con Él. Y es sencillo porque Dios está esperando que lo hagamos. Ahora, y además, quiere que seamos nuevas criaturas y transformarnos a su imagen. Y al que no conoció pecado, justamente, por nosotros lo hizo pecado, o sea, Jesús tomó nuestro lugar en el altar, donde tenemos que morir nosotros, los gentiles, en el reino del príncipe de este mundo, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Para qué? Para que los que estamos en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, podamos entrar a la presencia de Dios, a su casa, ¿eh? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el tema. Entonces, esta es la justicia de Dios. Busca porque Dios ama realmente. Dios no busca castigar a nadie. La justicia de Dios no es castigo. La justicia de Dios es sanar, restablecer vínculos, poner su amor en su justicia, porque su amor, su misericordia es su justicia. Y eso es lo que quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, un hijo de Dios, que nace de Dios y llega a reflejar el carácter de su Padre, ¿qué va a hacer con un pecador? Lo mismo que Dios, lo mismo que Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Oró por los que lo ultrajaban y lo perseguían y lo asesinaron. Oró por todos los pecadores que lo mataron. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si vemos un caso donde hay una injusticia, ¿qué tenemos que hacer? A ver, por ejemplo, veíamos el caso de que haya abuso. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa acá. Tenemos que diferenciar la justicia de Dios y todo esto. ¿Qué pasa cuando alguien abusa? Simplemente el pecado es un síntoma muy claro de que esa persona está enferma. Porque la ley, ¿qué muestra? La ley es el termómetro que muestra la enfermedad, muestra el pecado. Entonces, es el termómetro que muestra la fiebre, o es el tensiómetro que muestra la presión que tenemos. Entonces, si no hubiera tensiómetro, no sabemos si tenemos 16, 17, 18 o 20 de presión y que estamos por sufrir un ataque cardíaco. Entonces, ese es el tema. La ley nos muestra, los 10 mandamientos nos muestra eso. ¿Para qué? Para que podamos ir a Dios, no para castigar. Ahora, ¿qué hacemos con una persona que peca?
y claramente está enferma del pecado. ¿Y qué tenemos que buscar? El bien de la persona. Ahora, ¿qué hace la justicia del Dios de la Iglesia Católica? Y si pecó, lo va a castigar, no lo va a restaurar. Y la justicia de la Iglesia Católica también lo va a castigar. Y la justicia de la familia católica y de un católico. Hablamos de católico en general, pero estamos hablando nosotros. La justicia de la sociedad católica o adventista, porque es lo mismo, no hay diferencia. La justicia del Estado. Entonces, ¿por qué se lucha? Para que haya leyes para castigar a quién. A los que se abusan, a los femicidas, etcétera, etcétera. Y si buscamos el castigo, ¿qué tenemos que buscar? Ahora, lo que Dios busca es sanar y restaurar vínculos. Y lo que tenemos que hacer es eso, buscar que eso pase. ¿Qué pasa cuando en una familia hay abuso? Y evidentemente el pecado afectó específicamente, y se nota en la persona que está haciendo eso. ¿Y qué hay que buscar? Restaurarlo. Entonces, ¿qué hacían los miembros de la iglesia primitiva, como dice Santiago? Iban, hablan con él y buscar restaurarlo con Dios. Y si esa persona, por ejemplo, si es adventista, si es un cristiano, aunque no conozca al Dios verdadero, él puede llegar a entender lo que Dios quiere hacer con él. Y si se arrepiente y entiende lo que Dios quiere hacer con él, y va a Dios, y Dios lo puede hacer sanar y puede restablecer ese vínculo. Ahora, y si Dios sana, ahí va a haber gozo. Ahora, ¿qué pasa si la persona no quiere oír? Y si la persona no quiere ir y prosigue en lo que está haciendo, y hay que buscar ayuda, y por supuesto hay que buscar preservar a las personas, porque es un tema muy delicado. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar restaurar a las personas, porque eso es lo que Dios nos pide. Y después, bueno, buscaremos ayuda y justamente pediremos a Dios que nos dé inteligencia y sabiduría para saber qué hacer. Pero lo primero que hay que hacer es buscar restaurar, porque Dios busca justamente la reconciliación. Y si una persona realmente reconoce su necesidad, y eso es lo más importante, porque el primer paso es reconocer la necesidad. Y cuando una persona reconoce su necesidad y va a Dios, Dios puede actuar. Y Dios puede sanar. Y un cristiano cree en el amor de Dios que sana. Y que si Dios derrama su amor en ese corazón, esa persona va a ser sanada. Pero son casos especiales. Nosotros tenemos que, si conocemos a la persona, tenemos que ayudarla. Ahora, un hijo de Dios lo que busca es el bien de todos, y especialmente el bien de sus seres queridos. Entonces, si un ser querido le hace mal y le produce daño, ¿qué tiene que buscar un hijo de Dios? El bien de esa persona. Como dice Pablo, ¿qué hizo Jesús? Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó su iglesia. ¿Y qué hizo? Dio su vida por su iglesia. ¿Para qué? Para rescatarla, para restaurarla, para presentársela a sí mismo como ¿quién? Una mujer perfecta, sin arrugas, sin mancha, gloriosa. Ahora, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces nosotros tenemos relaciones. Uno se puede preguntar, ¿y soy un buen esposo? Y seguro que no. Ahora, dentro del desastre que hay en esta tierra, alguien puede decir, bueno, tal persona es un buen marido. No. Ahora, nosotros vamos a ser un buen esposo para nuestras esposas cuando Dios haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Y mientras tanto, ¿qué vamos a tener que hacer? Y hacer lo que Dios nos dice. Entonces, si dañamos a nuestra esposa, ¿qué tenemos que hacer? Reparar el vínculo. Anda, reconcíliate primero ¿con quién? Con tu esposa. Y si en el caso de una esposa se le hizo un daño a un esposo, tiene que reconciliarse con el esposo. Pero si nunca se reconcilia, si nunca reconoce sus pecados, si nunca le pide perdón, y Dios no la puede perdonar. O si el esposo nunca reconoce
y nunca pide perdón. Y Dios no lo puede perdonar, es así de sencillo. Por eso, aún en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas hacían lo que establecía la ley, y eso los ayudaba, porque les ayudaba a restaurar los vínculos, en la medida que podían. Ahora, pero un hijo de Dios que nace de Dios y es transformado a imagen de Jesús y tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, tiene que ser una luz en el mundo. Y por supuesto, todos los que se relacionan con él van a ver que sus vínculos son distintos. Son una cosa distinta. No es lo que está en este mundo. Y esa es una luz que no se puede esconder. A eso nos llamó Dios, a que reflejemos su gloria, su carácter. Y por supuesto, el que desea eso, el que desea ser justo como Él es justo, y se santifica a sí mismo, como Él es santo, como dice Pablo, y va a recibir la bendición prometida. Entonces, porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? Un católico tiene sed de castigo al otro. Y eso es lo que vemos que se refleja en nuestra sociedad. Cuando hay algunos que hablan justicia, 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 que están pidiendo castigo. Ahora, pero el cristiano, verdadero cristiano que tiene hambre y sed de justicia, está pidiendo justicia para él. Que Dios escriba su ley en la mente y el corazón. Y justicia para sus hermanos, para que Dios escriba su ley en la mente y el corazón de sus hermanos. Y eso es lo que se veía en la iglesia primitiva y lo que se tiene que volver a ver en nosotros. Bueno, hoy los queríamos hacer hablar. Estuve hablando con Griselda. ¿Qué? Habría que aclarar bien que cuando dice católico, los adventistas son... No, católico es el que cree en el Dios de la Iglesia Católica. Nosotros, como dice el Edicto de Tesalónica, todos los que creen en el Dios de la Trinidad son, por definición, cristianos católicos. Entonces, un adventista como el que cree en el libro de la Trinidad, lo que dice el libro de la Trinidad, es un cristiano católico, porque cree en la Trinidad. Eso es lo que somos. Somos cristianos católicos, si creemos en la Trinidad. Ahora, si creemos en Jehová, podemos llegar a ser como Jesús, como los cristianos de la iglesia primitiva. Bueno, vamos a dejar de